Bueno, pues hoy hablaremos del cuento de Chacmol de Carlos Fuentes. Bueno, pues este cuento trata sobre un hombre que había comprado una estatuilla de Chacmol. Para empezar, ¿qué son las estatuillas de Chacmol? Son unas estatuillas de maya tolteca, el cual el Chacmol es un hombre que está recostado, que al parecer está sosteniendo algo sobre sus manos. Y estas estatuillas servían como ofrendas al dios de la lluvia. Pues ya como ya tenemos un poco más de conocimiento sobre qué son los chacmoles, volvamos al cuento. Pues este cuento habla sobre un hombre que le gustaba coleccionar artículos prehispánicos y cuando se encuentras con cuando compra este chacmol, pues le empiezan a suceder muchas cosas, el chacmol se empieza a volver humano, etcétera, etcétera. Pues este cuento está escrito en dos formas, en primera persona y en segunda, en el cual hay dos personajes principales, el amigo y el hombre que compró el chacmol. Desde las dos perspectivas, primero se habla sobre cómo el amigo encuentra el diario del hombre que compró el chacmol y el segundo pues es desde la perspectiva del diario del hombre que compró el chacmol y cómo empezó a vivir con esta estatuilla y sus experiencias. Pero de eso no nos vamos a enfocar mucho, vamos a hablar más sobre la perspectiva del autor, qué nos trata de enseñar. Y bueno, como ya habíamos mencionado, este cuento está escrito de dos formas, desde la perspectiva de Filiberto, que es nuestro personaje principal, y la del amigo. ¿Y esto qué nos quiere transmitir Carlos Fuentes? Pues yo creo que de esta manera Carlos Fuentes lo que quería hacer era que tuviéramos un poco de más información al momento de leer el cuento y pues tener una perspectiva de ambos personajes que podría decirse que son los principales. Y pues otra de las preguntas que nos cuestionamos es cuál es la verdadera enseñanza que nos quiere dejar Carlos Fuentes con este cuento. Creo que una de las perspectivas o enseñanzas que nos quiere mostrar el autor es como desde una perspectiva de cómo el ser humano puede estar perdiendo la humanidad, porque como en el cuento nos enseña, en el momento en que Chacmol nos empieza a ser más humano, empieza a perder como esa parte que tenía como de espiritualidad, como si fuera un dios, empieza a ser menos dios y empieza a ser más humano. Y con Filiberto es al revés, mientras más lo empieza a manipular Chacmol, él empieza a perder su sentido humano, empieza a perder humanidad. Creo que la intención principal de Carlos Fuentes, el autor de este cuento, es tratar de introducirnos al realismo mágico, porque este cuento es un cuento de terror y de suspenso, ya que como se sabe, pues Filiberto nos trata de narrar la historia del pasado, de cómo había vivido todo esto con el chacmol y cómo pues hay gente que también le gusta coleccionar este tipo de cosas de la cultura maya, tolteca, cosas prehispánicas y que pues no sabemos si en realidad ese tipo de estatuillas, ese tipo de souvenirs o como le queramos decir, te, tendrán vida o tendrán algo mágico que le pueda pasar algo parecido en la realidad como le pasó al personaje Filiberto. Un ejemplo que podría ser como los chacmoles, podría ser la gente que trata de buscar mucho poder. O pues uno de los grandes ejemplos que yo podré tomar es los dioses de distintas religiones. Por ejemplo, un dios no puede ser, desde mi perspectiva, un dios no puede ser del todo poderoso si no es del todo bueno. Y pues creo que con este cuento
lo que yo aprendí fue de que em, esto historia podría ser algo que podría pasar, como ya había mencionado también, ya la gente que colecciona este tipo de artesanías, no sabemos si puedan estar encantadas o algo así, y si llegara a pasar, podría ser de que esta persona pueda perder su humanidad. Depende. Nos enseña también cómo los humanos podemos ir perdiendo nuestro lado humano dependiendo de nuestras experiencias de vida, cómo somos, etcétera, etcétera. Y pues creo que eso sería todo.